Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes del tercer año de secundaria. Les saluda la profesora Gabriela. El día de hoy vamos a iniciar continuando con nuestras clases virtuales, en esta oportunidad en el área de biología. Muy bien, sin antes, siempre encomendándonos a Dios y agradeciendo pues esta oportunidad que nos da nuevamente de conectarnos y a la vez de protegernos y cuidarnos y mantenernos bien de salud en esta situación de emergencia en la que nos encontramos. Muy bien, jóvenes, ahora sí, vamos a iniciar nuestras labores. Todo con sus libros, vamos a continuar. Muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de la biología. Me estoy refiriendo al capítulo 3 o al tema 3 de nuestro libro, de nuestro compendio, que se va a referir a la digestión animal. Ustedes saben, jóvenes, que la biología nos va a ayudar a conocer todo el proceso biológico de los seres vivos. Nos va a ayudar a comprender cómo es el funcionamiento interno de todo ser vivo. Y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la digestión animal. Justamente ustedes, jóvenes, ya habrán, antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy, deben haber desayunado, deben haber ingerido ya los alimentos. Y esos alimentos es uno de los factores que nos va a proporcionar las sustancias necesarias para vivir, ¿sí? Pero pregunto, ¿ustedes se imaginan cuál será ese proceso interno que ocurre dentro de cada ser vivo? Ese proceso de transformación que ocurre dentro de cada ser vivo que va a ayudar a proporcionar la energía necesaria para vivir. Pues entonces el día de hoy lo vamos a comprender, el día de hoy lo vamos a entender, ¿sí? Vamos a tratar entonces a conversar de lo que es la digestión, jóvenes. La digestión es un proceso por el cual el alimento se ingiere y se degrada hasta obtener compuestos simples. Nosotros vamos a ingerir los alimentos, ¿ya? Estos alimentos van a pasar a todos los órganos del aparato digestivo y cada uno de esos órganos va a degradarse, va a transformarse, va a dividirse en compuestos más simples, los cuales van a ser absorbidos y van a llegar a nuestras células. Nosotros, como seres vivos, estamos formados por una gran cantidad de células y estas células tienen que alimentarse. Hemos dicho que son seres vivos. La célula es la parte más pequeña de todo ser vivo que tiene vida. Y como ser vivo necesita alimentarse. Por lo tanto, ¿cómo le va a llegar los alimentos a la célula? Les va a llegar por el proceso de digestión que va a ocurrir dentro del aparato digestivo, se va a degradar y va a ser transportado a través de la sangre hacia todas nuestras células. Por todo nuestro cuerpo, jóvenes, está transitando la sangre. Y la sangre es el que va a llevar, en este caso, las sustancias nutritivas a las células. Pero para que la sustancia nutritiva pase a las células o pase a la sangre, dentro del tubo digestivo tiene que ocurrir el proceso de digestión. Imagínense, hoy día hemos comido, por decir, nuestro pan con mantequilla, nuestra taza de Quaker, etcétera. Pregunto, ¿cómo ese pancito, cómo ese Quaker, esa avena, se va a degradar para llegar a nuestras células? Nuestras células son microscópicas. ¿Y cómo puede llegar ese trozo de pan o esos nutrientes que están dentro del trozo de pan a la célula?
Entonces, el que va a cumplir esa función importante es el aparato digestivo de todo ser vivo. El aparato digestivo es el que va a cumplir esa función importantísima de estos alimentos que se ingiere, lo va a degradar y se va a convertir en compuestos más simples. Estos compuestos simples deben ser absorbidos. ¿Por quién? Por la sangre. Y de esa manera van a llegar a las diferentes células del organismo. Entonces, la digestión es un proceso importante en todo ser vivo para poder obtener las sustancias necesarias para mantener viva todas las células del organismo. Muy bien. Entonces, continuamos. La importancia biológica de la digestión. ¿Por qué hemos dicho que es importante entonces la digestión? Porque va a proveer de nutrientes, ¿no es cierto? Los cuales son necesarios para obtener energía, para reparar los tejidos y regular el metabolismo. A través de la digestión, jóvenes, nosotros vamos a ingerir energía. A través de la digestión, jóvenes, se va a proveer a nuestro organismo de aquellos componentes químicos que va a reparar nuestros tejidos. Aquellos componentes químicos que van a proporcionar el crecimiento del organismo vivo, de sus tejidos, de sus órganos, de ustedes, jóvenes que están en crecimiento. Por lo tanto, la alimentación es sumamente importante. Debemos saber qué alimentos estamos consumiendo, qué alimentos es necesario en la etapa de crecimiento que están ustedes. Porque hay que entender que estamos preparando nuestro futuro. Ahora tenemos que nutrir bien nuestras estructuras biológicas, nuestros órganos, nuestros sistemas, nuestros tejidos, para que más adelante, cuando ya estemos en la etapa adulta, no nos pueda de repente atacar las constantes enfermedades que se están presentando. Justamente en esta oportunidad, en estos tiempos, estamos pasando por una situación sumamente importante y delicada, que es el contagio de coronavirus, ¿no? Y ese contagio se está llevando, generalmente está atacando a las personas que no tienen pues en un primer inicio, a la persona que no tienen unas buenas defensas. Entonces los nutrientes, los anticuerpos que va a tener el cuerpo, va a dar la resistencia a este COVID-19. Las personas que tienen mejor resistencia, mejores anticuerpos, son los que van a superar rápidamente. Pero aquellas personas que no tienen esos buenos anticuerpos son los que van a recaer y recaer y recaer más. Entonces, jóvenes, la alimentación es sumamente importante porque esos alimentos van a digerirse dentro de nuestro aparato digestivo y se va a transformar en sustancias nutritivas para que nuestras células estén bien alimentadas. ¿Sí? Y el que va a cumplir esa función de digerir los alimentos y transformarlos y llevarlos, proporcionarnos de nutrientes y proporcionarnos de energía, va a ser el aparato digestivo en el cual se realiza la función de digestión. ¿Sí? Todos los seres vivos van a realizar la digestión. Algunos de una manera diferente a otros, porque los aparatos digestivos van a ser diferentes para cada ser vivo. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a continuar. ¿Sí? Como decíamos, jóvenes, todos los seres vivos van a hacer digestión, pero van a haber diferentes tipos de digestiones. ¿Ya? Miren, nosotros vamos a realizar en nuestro organismo dos tipos de digestión, al igual que los demás seres vivos.
una digestión extracelular y otra digestión intracelular. La digestión extracelular se va a realizar a ver, un momentito, por favor. Ahí está, clase divertida. Muy bien. Bienvenida, Tania. Bienvenido, José Vega. Vamos a continuar. Decíamos entonces, jóvenes, de que nosotros vamos a realizar dos tipos de digestiones, ¿sí? Una digestión que va a ser extracelular y otra digestión que va a ser intracelular, ¿ya? La digestión extracelular es cuando nosotros vamos a consumir el alimento. Vamos a ingerir el alimento. Este alimento se va a ser degradado por el aparato digestivo. Va a ingresar al tubo digestivo, va a ser degradado ahí, ¿ya? Hasta obtener nutrientes, hasta que los alimentos puedan degradarse. Ya cuando tengamos que estudiar el aparato digestivo, lo vamos a ver de manera más minuciosa, digamos, pero los alimentos tienen que transformarse en sustancias aptas para ser absorbidas, justamente acá lo vemos, por la sangre. ¿Y quiénes van a cumplir esa función? En el caso de nosotros, en el tubo digestivo, en el intestino delgado, va a haber unas vellosidades, a través del cual va a absorberse nutrientes y deben llegar a la sangre. Los que son absorbidos y transportados hasta que lleguen a la célula. ¿Ya? Entonces, esta digestión exterior, digamos, que fuera de la célula, es todo el proceso digestivo que ocurre en el tubo digestivo. Hasta que esos alimentos que hemos ingerido puedan ingresar a la sangre y puedan llegar a nuestras células. ¿Sí? Entonces, la digestión extracelular es cuando el alimento va a ingresar al aparato digestivo, al tubo digestivo, y se debe transformar en nutrientes microscópicos, pequeñísimos, que van a ser absorbidos por la sangre y deben llegar a la célula. Este proceso que ocurre fuera de la célula, no está ocurriendo dentro de la célula, se llama digestión extracelular. Y lo va a realizar un aparato digestivo
En el caso de nosotros, es este aparato digestivo. Pero en el caso de los otros animales, van a ser otros aparatos digestivos que ya los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Muy bien. Entonces, dos tipos de digestiones. La extracelular, que es la que se ocurre fuera de la célula. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? A mí, ¿todos los alimentos tienen nutrientes? Todos los alimentos, claro que tienen nutrientes. Todos tienen nutrientes. Pero como yo ya les digo, hay que saber seleccionar. ¿Qué son alimentos? ¿No? ¿Cuáles son los alimentos aptos? Por ejemplo, nosotros podemos decir una papita light. Es algo que nosotros podemos consumir, pero ¿qué vamos a adquirir más de ahí? De repente de las grasas que no son aptas para nuestro cuerpo. Pero también esa papita tiene almidón, y el almidón es un alimento que el cuerpo lo va a necesitar. Pero todo tiene que estar en equilibrio, no podemos excedernos demasiado. Porque ya debemos saber que nuestro cuerpo cumple esa función de equilibrio biológico, que es la homeostasis, ¿no? Debe mantenerse en equilibrio. Un desequilibrio en ello va a provocar lo que son las enfermedades. ¿Por qué una persona se enferma de los riñones? Porque consume demasiada sal. Ahí ha habido un desequilibrio y ese desequilibrio está dañando los riñones, ¿no? ¿Por qué a un futbolista que está en el partido de fútbol y ya pasó los 90 minutos y va a ser un tiempo extra, empieza a sufrir de calambres? ¿Por qué? Porque en la alimentación que ha consumido, él ha consumido una cantidad de electrolitos. Esos electrolitos ha estado dando el fortalecimiento a sus músculos. Pero como ha estado transpirando constantemente y ya esa transpiración está pasando del límite, o sea, de los 90 minutos que dura el partido, ha eliminado una gran cantidad de electrolitos, entonces sus músculos se están quedando con falta de sales. Es por eso que se empieza a contraer y empieza a provocar el calambre. Entonces, ¿qué hacen los futbolistas? Tienen que tomar sus bebidas rehidratantes, ¿no? Para poder complementar, para poder cubrir, ¿no? Todas las sales que ha eliminado en el sudor. Entonces, los alimentos que nosotros ingerimos, jóvenes, tiene que ser en una cantidad adecuada, no podemos excedernos, porque el excedernos vamos a llevar a un desequilibrio en nuestro cuerpo y ese desequilibrio nos puede provocar enfermedades, daños a los órganos de nuestro organismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, decíamos que los alimentos tienen que ser de buena calidad, porque esos alimentos, en el caso de ustedes, los están nutriendo, les está dando la fortaleza para formar sus órganos, sus huesos, sus tejidos, y así fortalecerlos para poder ser resistentes a la vida futura, cuando sean adultos. Por ejemplo, en este caso, debemos tener buenos anticuerpos para poder contrarrestar y vencer a este contagio del coronavirus. Porque lo contrario, si no tenemos buenas defensas, pues nos va a atacar más fuerte y hasta nos puede llegar a matar, ¿no? Todo va a depender de ello. Porque esa digestión, esos alimentos que nosotros ingerimos, no solamente queda en el tubo digestivo, sino debe llegar ¿a dónde? A la célula. Y eso es lo más importante. ¿Qué nutrientes estamos llevando a la célula? ¿Qué nutrientes vamos a fortalecer nuestros organismos? Porque todos nuestros órganos, nuestros tejidos y todo lo demás está formado por células. Y si nosotros con la alimentación vamos a dar buenos nutrientes a nuestras células, nuestro organismo, nuestro cuerpo va a tener una buena nutrición y buen fortalecimiento para vencer a toda enfermedad, a todo contagio, a todo coronavirus. Muy bien, continuamos, jóvenes. Entonces vamos al otro tipo de digestión. ¿Ya? Decíamos que la primera era la digestión extracelular y ahora vamos a hablar de la digestión intracelular. ¿Ya?
esta digestión intracelular, jóvenes, es la que se va a realizar dentro de este ser vivo. Aquí me estoy refiriendo a la célula. Nuestra célula es la parte más pequeña de nuestro cuerpo que tiene vida. Por lo tanto, esta célula tiene que alimentarse. También tiene que cumplir la función de nutrición. Muy bien. Por lo tanto, los nutrientes, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, los nutrientes que ingresan tienen que pasar todo ese proceso y va a llegar a las vellosidades del tubo digestivo, del intestino delgado, donde estas vellosidades que son microscópicas, pelitos delgaditos, van a absorber. Es como una esponjita. Esta va a absorber todos los nutrientes que son buenos, todos los nutrientes que nuestra célula lo va a necesitar. Y todo lo que no sirve, ¿a dónde se va a ir? Al intestino grueso, pues. Todo lo que no sirve ya se va a tener que desechar, ¿no? Pero todo lo que sí es necesario va a absorberlo acá y va a pasar a la sangre. Una vez que llegue a la sangre, va a llegar a la célula, porque toda la parte de nuestro cuerpo está rodeada de sangre, por lo tanto la sangre llega a todas nuestras células. La sangre va a llevar los nutrientes, ¿ya? Va a ingresar a las células. Muy bien, entonces dice la digestión intracelular, el nutriente ingresa directamente a las células, por lo tanto no es necesaria la presencia de un aparato digestivo. La célula ya no necesita aparatos digestivos, porque la digestión ya lo hizo el aparato digestivo en la parte externa. Internamente la célula ya no lo necesita, ¿ya? Entonces la digestión extracelular va a ser aquella digestión que va a realizar la célula, ¿ya? Los nutrientes ingresan a la célula y dentro de la célula se realiza esa digestión. Ustedes ya saben que dentro de la célula internamente existe una gran cantidad de organelas, ¿no? Entre ellos tenemos el retículo endoplasmático, que es un agrupamiento de membranas. Dentro del retículo endoplasmático se forman los lisosomas, ¿no? Tenemos el complejo de Golgi. Dentro del complejo de Golgi se van a formar los lisosomas. Y son los lisosomas los que van a encargarse de la digestión. Ingresa, mire, puede ingresar un microorganismo, puede ingresar un alimento a la célula y ahí va a empezar a cumplir la función el lisosoma. Va a empezar a degradarlo, va a empezar a dividirlo, etc. Va a haber todo un proceso que ya lo vamos a ver más adelante. Y en ese proceso es donde se van a formar los nutrientes para la misma célula. Entonces, la digestión intracelular va a ocurrir dentro de la célula, donde va a tener que intervenir las organelas dedicadas a ese proceso digestivo. Ya no necesita de un aparato, sino van a utilizar solamente algunas organelas, ¿sí? Y de ese proceso se va a liberar la energía necesaria para que la célula pueda vivir. Muy bien. Entonces, hay dos tipos de digestión, ¿sí? La digestión extracelular que ocurre fuera, cuando nosotros ingerimos los alimentos, y la digestión intracelular, que cuando estos nutrientes llegan a través de la sangre, ingresan a la célula, y la célula va a realizar ese proceso digestivo utilizando a las organelas que van a encargarse de esa función. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguien hasta esta parte? ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿Pueden habilitar su micrófono de la persona que va a preguntar algo?
¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a Yo ya continuar. entendí. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. ¿Ya? Vamos a continuar. El aparato digestivo, como ya lo hemos visto, jóvenes, en el caso de nosotros, el aparato digestivo va a estar formado por una agrupación de órganos. Podremos decir sistema digestivo, y hemos visto en la primera clase, ¿no es cierto? Hemos dicho que un aparato es diferente a un sistema. En este caso estamos hablando de aparato. ¿Por qué decíamos que es aparato digestivo? ¿Decimos que es un aparato digestivo? A ver, ¿alguien me puede contestar ahí? ¿Será? Cuando está hecho de diversos tipos de tejidos. Excelente, muy bien. Me contestó José Vega, ¿no? José está muteado, mire. No. ¿Quién me contestó? Andrade. Andrade, muy bien, porque estoy poniendo las notas, estoy calificando la intervención de ustedes, jóvenes, así que tienen que participar, ¿sí? Muy bien, Andrade. Sebastián. Como lo dijo Sebastián, decimos aparato porque está formado por diferentes tejidos, por la agrupación de diferentes órganos. Por ejemplo, tenemos acá la cavidad bucal, que es parte, la boca, que es parte del aparato digestivo. Ahí encontramos los dientes, la lengua, ¿no? Todo el paladar, etc. Y cada uno está formado por tejidos diferentes. Luego tenemos la faringe, ¿no? Luego tenemos el esófago, que van a ser diferentes. Luego tenemos el estómago, la estructura histológica o el tejido que forma es diferente a la faringe. Es diferente a la lengua. Son tejidos diferentes. ¿Sí? Entonces, hablamos de aparatos cuando está formado por una agrupación de órganos que tienen diferentes tejidos. Por ejemplo, tenemos acá el intestino delgado, que va a ser diferente, ¿no?, al intestino grueso, se va a diferenciar en cierta medida. Muy bien, entonces el aparato digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, en el caso de nosotros. Pero este aparato digestivo dice va a cumplir la función de digestión y dentro de la función de digestión se va a realizar la ingestión. ¿Qué significa ingestión? Es el proceso de ingerir el alimento, cuando el alimento va a ingresar a través de la boca. Luego tenemos la deglución. En la boca nosotros hemos masticado, hemos formado el bolo alimenticio y ese bolo alimenticio tiene que ingresar a través de la faringe, el esófago, hasta llegar al estómago. A ese proceso de que de la boca pasa el alimento hasta el esófago se llama la deglución. La digestión es el proceso por el cual los alimentos son degradados hasta moléculas pequeñas. Va a haber digestión en el estómago. Va a haber digestión también en parte del intestino delgado. Y ahí, para esa digestión, va a tener que intervenir las glándulas anexas, como la bilis, si nosotros consumimos grasa, va a intervenir el hígado, va a intervenir el páncreas, que son glándulas anexas a nuestro tubo digestivo. Entonces, esos procesos de digestión, o sea, donde el alimento se va a degradar hasta convertirse en sustancias aptas de pasar a la sangre, se llama digestión. Absorción, cuando estas sustancias van a ser absorbidas, hemos dicho, por las vellosidades que están en el tubo digestivo delgado, en el intestino delgado, y van a ser absorbidos hacia la sangre. Muy bien, eso es la absorción. Y luego tenemos la defecación. Hemos dicho que todos aquellos alimentos que no van a ser necesarios en alimentar a nuestro organismo se tienen que desechar. Y esos alimentos van a través del tubo digestivo, del intestino grueso, y se van a tener que eliminar en forma de heces. Eso es la defecación.
Muy bien, entonces en el proceso de digestión ocurre la ingestión, la deglución, la digestión, la absorción y la defecación. Muy bien. Seguimos. Tipos de aparatos digestivos. Hemos dicho que todos los seres vivos no son iguales. Todos no van a ser iguales. Vamos a hablar acá del primer tipo de aparatos digestivos, de aquellos seres vivos más simples, los más primitivos, ¿no? Nos estamos refiriendo de repente a los celenterios. Estos animales van a tener un tubo digestivo incompleto, ¿ya? Un tubo digestivo incompleto, en el cual solo van a tener un orificio. En el caso de los demás van a tener dos orificios. Acá van a tener un orificio. Un solo orificio que le va a servir tanto de boca y de ano. Por donde va a ingresar y por donde va a eliminar sus desechos. Ingresa los alimentos y desecha y elimina los desechos. ¿Ya? También se llama celenterónico. Celenterónico. ¿Ya? Este tipo de aparato digestivo se presenta en los celenterios. Por ejemplo, en las hidras, en las malaguas, en los platelmintos, en algunos platelmintos. ¿Ya? Ahí van a tener que existir este tipo de aparato digestivo. Entonces le llamamos incompleto porque va a estar formado por un orificio con una sola cavidad, el cual es por donde ingresan los alimentos y también por donde se va a eliminar los desechos. Generalmente lo tienen, como hemos dicho, los celenterios y algunos platelmintos, no todos. ¿Ya? Muy bien. Vamos al otro. Pero hay que tomar en cuenta, niños, jóvenes, que en el caso de los poríferos, que son las esponjas, que son seres vivos que están adheridas a las rocas de las profundidades del mar, que parece que no fuesen seres vivos porque están estáticos ahí, no se mueven. Y también algunos platelmintos como la tenia, ¿no? Que está presente en los animales. Estos animales van a tener solamente digestión intracelular. Ya hemos visto la digestión intracelular. O sea, ellos van a absorber del agua los nutrientes y esos nutrientes directamente van a ingresar a la célula. En el caso de la tenia, que está dentro del organismo de los seres vivos, ellos van a absorber, ¿no? Los nutrientes. Van a absorber nuestros nutrientes, como una esponja también lo van a absorber. Y ellos y directamente va a ir a sus células. Ellos no tienen aparato digestivo. ¿Ya? Entonces los poríferos y los platelmintos van a tener una digestión intracelular. O sea, van a absorber los nutrientes y directamente a sus células. Ya, muy bien. Aparatos digestivos completos. Estos aparatos digestivos completos, jóvenes, ¿qué quiere decir? Que va a tener dos orificios. ¿Ya? Va a tener un orificio de entrada, que es la boca, y va a tener un orificio de salida, que es el ano. Por eso le llaman completos. Los incompletos son los que tienen solamente un orificio, por donde ingresa y por donde sale los desechos. En cambio, el aparato digestivo completo van a tener un orificio de ingreso por donde va a ingresar los alimentos y va a tener otro orificio, ¿no? El orificio de ingreso donde ingresan los alimentos y va a tener otro orificio por donde van a salir los desechos. ¿Ya? Cuando tiene dos orificios, hablamos de aparato digestivo completo. O sea, hablamos de una boca y hablamos de un ano. Este tipo de aparato digestivo lo van a presentar los nemátodos. ¿Quiénes son los nemátodos, jóvenes? Ya hemos hablado la clase anterior, son las lombrices. La lombriz intestinal, ¿no? La lombriz intestinal, que es uno de los nemátodos, va a tener su tubo digestivo una boca y un ano. Los anélidos, ¿quiénes son los anélidos? La lombriz de tierra, ¿no? La lombriz de tierra también va a tener una boca y un ano, aparato digestivo completo. Los moluscos.
¿no? Tenemos el pulpo, el calamar, ¿qué más? El caracol, las conchas, etcétera, ¿no? Ellos van a tener también 2 orificios. Los artrópodos, todos aquellos animales que tienen las patas articuladas, tienen el aparato digestivo completo, uno de ingreso y otro de salida. Los equinodermos, ¿quiénes son? ¿Los insectos? No, ¿quién me está escribiendo insectos? No son los insectos. Y los cordados, los insectos son artrópodos. Los cordados son todos aquellos animales que tienen la columna vertebral, ¿no? Son todos aquellos, entre ellos estamos nosotros. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a conectar dentro de 5 minutos. Ya, por favor, al costado tenemos nuestros libros para empezar a desarrollar esa parte. Muy bien. Dentro de 5 minutitos los vuelvo a invitar para podernos conectar. Ya, Miss. Ya, chicos. Ya, Muchas gracias. Ahorita los vuelvo a invitar. está bien. ¿Dónde es, ma? Para Miss, Gaby, ¿Sí? para todos. Oye, Sí, para sí, todos ya. está sonando ambulancia por mi casa.